Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del Diplomado de Metodología en Investigación del día 25 de junio. Vamos a continuar con los temas planteados por la doctora Yajaira Martínez y pues vamos a dar seguimiento a las actividades que se encargaron el día de ayer y los nuevos temas propuestos. Muchas gracias a todos. Cedo el uso del micrófono a la doctora Yajaira, así como el tiempo restante de la sesión. Gracias a todos por su atención. Hola, buenas tardes. Gracias, maestro. El día de hoy, la sesión que tenemos preparada el día de hoy la vamos a llevar en complemento con el doctor Carlos Miranda. Vamos a desarrollar, vamos a nombrar o vamos a tener una retroalimentación específicamente hacia los temas que hemos abordado con anterioridad. Vamos a tomar ahorita nuevamente el planteamiento del problema con la pregunta del problema para que el doctor Carlos establezca la descripción y la formulación de la hipótesis. De manera posterior veremos el sentido del desarrollo de los objetivos y en este sentido, continuar con la justificación para poder darle un seguimiento en las actividades que se tienen programadas. Y de la misma manera, el día de hoy también vamos a dejar ya establecida, en este caso, la rúbrica que se va a tomar en consideración para la actividad final que se tendrá que estar entregando la siguiente semana. Entonces, al final de la sesión, establecemos esta rúbrica, vemos la guía metodológica y los lineamientos que se tendrán que cumplir para poder desarrollarla y darle término al curso el siguiente miércoles 30 de junio. Entonces, dándole continuidad a esta sesión, determinamos el punto de que el día de ayer vimos que dentro del contexto se tienen que desarrollar los antecedentes del problema de la investigación, de lo cual usted ya ha investigado en estos aspectos, el aspecto histórico, el aspecto jurídico, el aspecto científico. Nos llevamos de tarea el desarrollo de un párrafo que incluye cada uno de estos para aterrizar la pregunta-problema y entonces poder avanzar a la hipótesis, objetivos y demás lineamientos que debemos considerar en el desarrollo de este curso del protocolo. En este sentido, pues solamente para retomar el tema, que fue en lo que terminamos el día de ayer, en la formulación de lo que sería la pregunta-problema, establecimos que debe estar en relación con las categorías que usted tiene establecido dentro del título. Debe ser de una manera clara, una manera precisa y, bueno, las características en tiempo y espacio. Bajo este sentido, toda vez que consideramos que usted ya ha desarrollado los antecedentes del problema y la pregunta del problema, que fue lo que nos llevamos de estudio, les solicito de la manera más atenta pueda compartirme su antecedente y poderle contribuir, poder fortalecer en su problema de investigación. Así es que quien guste tomar la palabra, por favor, para escucharle su antecedente del problema. ¿Lo anotamos en el chat o lo decimos verbalmente? Pues si gusta compartírmelo verbalmente, maestro, y ahorita, digo, conforme vamos avanzando, quien lo guste ir proyectando en el chat para poder adelantar. Bueno, por lo que yo entendí, en los antecedentes, yo los dividí en tres, en históricos, jurídicos y científicos. ¿Sí?
tema de estudio son las consecuencias de la falta de coercibilidad en las resoluciones de las comisiones de derechos humanos. Sí. Entonces, los antecedentes históricos, simple y sencillamente, o sea, como un bosquejo puse uno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el preámbulo, que es la que nos da como antecedente histórico la obligación de ser respetados los derechos humanos. Me baso en eso. Jurídicamente puse primero los tratados internacionales suscritos por México en derechos humanos, relacionándolo al artículo 133 constitucional, que el artículo, como usted sabe, eleva el rango de ley suprema a los tratados internacionales, de tal suerte que si hay un tratado internacional de derechos humanos, está encima de las legislaciones normales de nuestro país. Después, el federal, después la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Comisión Nacional de Derechos Humanos, jurisprudencias y amparos en relación al tema de investigación, y después me paso a mi área de la tesis que voy a realizar, que es estatal, y entonces entro a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León, ley de víctimas del Estado de Nuevo León, informes anuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en lo científico, pues ahorita puse dos de los que más me interesan, los trabajos realizados por Miguel Carbonell y Sergio García Ramírez, que están relacionados directamente con el tema de investigación que estoy teniendo. Así yo estructuré en lo que vendrían siendo los antecedentes en sus tres rubros. Perfecto. Muy bien, maestro. Usted lo tiene relacionado dentro de las categorías que ha mencionado en relación o en vínculo a los derechos humanos, sobre todo en el marco, bueno, en la historia que usted manifiesta de, ¿podría usted establecer ahí, aunque pudiéramos tener alguna relación en la reforma del 2011, establecida por las cuestiones de los derechos humanos? Sí, claro. Sí, digo que... En la Constitución, cuando se elevó a derechos humanos las garantías. Sí, exacto. Usted lo puede mencionar en los dos aspectos, vinculado a la cuestión jurídica, ya tiene usted ahí el corpus juris específicamente de los derechos humanos, y luego ya nos vamos al sentido, bueno, al aspecto en esto científico de cómo usted lo va a relacionar. Dígame algo, maestro, ¿puede compartirme su pregunta, problema? Bueno, la pregunta problema todavía no la tengo muy bien estructurada, pero más o menos lo que tengo es lo siguiente. ¿Cómo puedo resolver que es raro lo que voy a decir, porque la Comisión de Derechos Humanos nomás emite recomendaciones, ¿verdad? Pero yo tengo que redactarlo de otra forma, tengo que poner cómo podemos resolver que las resoluciones de las comisiones estatales de derechos humanos tengan un poder coactivo o coercitivo, o tengan el poder de la coacción, garantizando el cumplimiento de las mismas por parte de la autoridad correspondiente. Sí. Sí entiendo, sí puedo entender cómo quiere usted transmitir el aspecto de la idea. La cuestión aquí es que tendría que estar relacionada con el tema. A mi sugerencia, para darle el punto sobre todo de la cuestión del título, como lo han visto en sesiones anteriores, de manera clara, precisa, cuestión afirmativa, podría ser no tanto que usted hable de la coercitividad, porque eso usted lo va a plantear en el problema. A mi sugerencia podría estar hablando de aspectos o de elementos que se tendrían que estar considerando dentro de la estructura de la recomendación que emiten los derechos humanos, para que usted pueda plantear en este punto cuáles son los elementos que debe de considerar una recomendación en los derechos humanos a favor de la reparación del daño en las víctimas. Es un ejemplo. Pero si yo lanzo esa pregunta en aspectos o en elementos, mi tema tendría que estar en elementos de la recomendación, de las recomendaciones establecidas por los derechos humanos a favor de las víctimas, ¿sí? O aspectos
importantes, aspectos importantes de las recomendaciones emitidas por los derechos humanos a favor de las víctimas. Si yo utilizo esas categorías, si yo hablo de aspectos en derechos humanos a favor de víctimas, yo ya estoy teniendo tres categorías. Ese es el ejemplo del cual a mí se me facilita más aterrizarlo en el tema que usted quiere transmitir, porque yo podría estar hablando de aspectos, yo podría estar hablando de elementos, porque usted está planteando una carencia en esa recomendación al decir que le falta la coercitividad, pero eso estaría dentro de la problemática. Sí, no sé si me explico en el sentido de cómo coordinar cómo coordinar el punto del título con la problemática y con la pregunta problema, porque ya si hago la pregunta en ese sentido, al decir cuáles son esos aspectos o cuáles son esos elementos o cuáles son esos indicadores que debe de contemplar o que debe de tener esta recomendación, pues entonces ya sería el objeto de estudio. Recuerde que la pregunta problema también se tiene que relacionar en ese sentido, en la proyección del trabajo de estudio para manifestar lo que usted está diciendo, que específicamente existen recomendaciones de los derechos humanos, que sabemos que las recomendaciones no son vamos a decir lo que no son vinculantes en el aspecto coercitivo, pero a eso es a lo que estoy proyectando, que tengan un aspecto coercitivo al punto de ejercer esa presión, sobre todo en el Estado, para la aplicación de la norma jurídica. Por ejemplo, la recomendación que se estableció en Campo Algodonero, que solamente quedó en recomendación sobre ese aspecto, que puede ser un aspecto histórico y un tanto científico, al decir fue una recomendación, pero no fue cumplida por el Estado mexicano hasta la fecha. Recomendación desde 2008 o más. No recuerdo específicamente la fecha, pero eso es un ejemplo. Como la mayoría de las recomendaciones. Porque solamente queda en recomendación. Entonces, puedo decir que se necesita establecer meramente un lineamiento para poder ejercer esa presión, sobre todo en el Estado, porque es el que tiene esta obligación de coadyuvar en el cumplimiento de la reparación del daño a la víctima, que entiendo es el enfoque que usted le quiere dar al punto de esa reparación. Pero yo estaría hablando ya de otras categorías que pudieran establecerse de ese punto, sobre todo en consonancia a los derechos humanos y hablando en ese punto de la relación. Entonces, sobre ese aspecto se pueden estar considerando, verificar las categorías en cada sentido, en el aspecto histórico, en el aspecto jurídico, en el aspecto científico y vincularlos de esa manera. Muchas gracias, maestro. Gracias. Afortunadamente, los tres tipos de antecedentes, aunque cambiase la pregunta como usted me indica, que me parece muy bien, me siguen sirviendo esos tres elementos que puse, porque hablan exactamente lo mismo. Sí. Definitivamente esos no van a cambiar porque todos están enfocados al planteamiento, a la estructura del problema que usted trae. Solamente es establecerlo de una manera más... Por otro lado. Exacto, nada más. Sería en ese sentido. Bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, en el aspecto de muy buenas tardes, hemos viendo el planteamiento del problema del doctor Praga, y para todos, cuando nosotros hablamos de aspectos jurídicos, aspectos históricos y aspectos científicos, tenemos que relacionarlo. Entonces, el doctor dice, salió la comisión, está el artículo tal, está la recomendación tal, está la emanación todo lo que tenga que ver. Entonces, el problema se tiene que decir, a pesar de que hay estos lineamientos jurídicos, estos lineamientos históricos, todavía persiste esta problemática, ¿sí? Ahí es donde nosotros aterrizamos lo que básicamente le llamamos el planteamiento del problema. Para eso son esos tres antecedentes, ¿sí? Para decir que nuestro problema está cimentado en un marco jurídico, que el problema es real desde la jurisdicción, es algo real,
desde la parte histórica, porque viene pasando, como lo comentó, que de ninguna recomendación se acoge, ¿sí? Y es algo científicamente estudiado. Entonces, en ese orden es que vamos a decir que básicamente el problema sigue existiendo. Entonces, aterrizamos que a pesar de que hay esto, a pesar de que hay estudios, a pesar de que el problema todavía sigue persistiendo. Entonces, esa parte, ahí lo relacionamos. Esa parte que me está comentando, esa parte que me está comentando, ¿en dónde la insertaría? ¿En la pregunta o en las limitaciones? En el planteamiento del problema. En el planteamiento. O sea, el planteamiento, o sea, ¿para qué hacemos los antecedentes? Básicamente para aterrizar y para darle soporte a lo que es el planteamiento problema. Entonces, vamos a hablar algo de leyes, que es algo que se me ocurre. No sé, vamos a decir que en el 2008 se cambió la justicia mexicana a justicia transicional. En el 2011 se abrieron los métodos alternos de solución de conflicto. En el 2013 obligaron al Estado a formar a los jueces en temas de utilización de métodos alternos de conflicto. En el 2017 sale la ley de métodos alternos de solución de conflicto. Pero a pesar de que hay estas normas, en las estadísticas y en los casos históricos, en las estadísticas de los métodos alternos de solución de conflicto no se utilizan o no hay carpetas que puedan decir que para la cantidad de población que se digan que se están utilizando los métodos alternos de solución de conflicto. Entonces, hilamos la parte jurídica con la parte histórica, que en este caso serían las estadísticas o la parte científica, ¿sí? Y que hay estudios que promueven la utilización, pero que todavía se sigue presentando el problema a pesar de que hay una norma, otra norma, otra norma, hay un estudio, hay otro estudio, hay una estadística, ¿sí? Y se sigue presentando el problema de la no utilización de los métodos alternos de solución de conflicto. Entonces, de ahí derivo yo la pregunta-problema. Entonces, todo va hilado. Delimitación, antecedente, planteamiento del problema y la pregunta-problema. De hecho, nada más, perdón, ahorita nada más para intervenir un poquito en el tema. El tema que usted tiene específicamente emana de esa carencia que tiene la recomendación al establecer el punto de la coercitividad. Usted ya dio los ejemplos, usted ya dijo cuál era el punto histórico, lo que está ahorita manifestando el doctor Carlos, cuál era el punto histórico, el jurídico y el científico. Cuando usted haya terminado esa descripción de cómo usted la manifestó hace un momento, al momento de establecer ese planteamiento que va a ser solamente un párrafo, usted lo va a decir, como se ha especificado con anterioridad, en virtud del caso algodonero, en virtud de que existen este corpus juris establecido en la Declaración de las Naciones, en la Declaración de los Derechos Humanos y demás. Usted ya dio toda la pauta. A lo que le está comentando el doctor es que en virtud de toda esa situación se sigue evidenciando, se sigue demostrando, existen datos estadísticos que las recomendaciones carecen de esa fortaleza. Entonces es con donde usted va a manifestar la pregunta-problema. Ahí es donde tiene que estar la conectividad, porque sí, tenemos un sinfín de normas, jurisprudencia, tratados internacionales, casos, porque usted tiene ya un discurso en las cuestiones de casos, pero aún así no se cumplen esas recomendaciones. Entonces, es donde usted va a plantear esa falta de lineamiento que se tendría que seguir o de los elementos que se deberían de considerar para establecer la norma jurídica que usted quiere en este punto proyectar a que sea coercitiva para que sea cumplida. Entonces, es como se tiene que organizar el punto de la idea de los antecedentes en esos aspectos con el planteamiento. Entonces, estamos hablando de que en este punto todos deberíamos de tener aproximadamente entre una cuartilla o más establecido, porque ya tenemos el punto de los antecedentes en estos tres clasificaciones con el planteamiento del problema y la pregunta del problema. ¿Quieres comentar algo más? Bien. No sé si tengan alguna... Gracias, maestro. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Bueno, vamos a darle continuidad
Y Yajaira, una pregunta. Ahorita mencionaron que solo emite recomendaciones. ¿Está solo sujeto a eso? Sí. ¿Habría que cambiar la ley? Sí. Porque tendría un enfoque diferente. Si me permite intervenir. La realidad. O sea, la parte de la recomendación no te soluciona nada, ¿no? Exacto. La verdad es que el tema va encaminado un poquito más a fondo de lo que se plantea en el título. Estoy hablando de las consecuencias. Yo sé, la maestra sabe ahorita, que para que pudieran hacerse esas recomendaciones coercitivas, es decir, que se puedan hacer cumplir en contra de la voluntad de la autoridad culpable, tendría que haber un órgano sancionador, es decir, tendría que crearse un juzgado que de alguna forma sancionara eso. La realidad es que en el estudio que estoy haciendo ya de esto, la solución final va a ser la siguiente, maestro, que si bien es cierto, la Comisión de Derechos Humanos no puede emitir sentencia, lo que sí se puede lograr es que las dependencias de gobierno dentro de su reglamento interior obliguen a acatar las recomendaciones, sancionando y despidiendo a las autoridades que hayan cometido errores. Ellos sí pueden hacerlo como órgano específico de autoridad, ponerlo en su reglamento. Es a lo que al final yo voy a llegar como solución, porque de la otra forma nunca va a haber un juzgado especial, no ahorita ni de rápido, me explico. Entonces a eso quiere llegar como consecuencia, que es uno de los graves males, porque no se cumplen las recomendaciones y las autoridades que violentan, que golpean, que violan a las personas siguen trabajando de autoridad, y esa sería una forma que su reglamento interno pudiéramos sancionarlos. Bueno, entiendo todo eso. ¿Y eso no le daría un giro de 360 grados al motivo de la investigación? En lugar de empezar viendo lo de las recomendaciones, ¿no sería conveniente ir más directo al fondo del problema y sugerir lo que mencionas, Jorge, al final? Mire, no por lo siguiente. Primero, lejos del estudio o de la tesis que estamos haciendo nosotros ahorita, quiero llevarlo yo a un plano más coherente, señalando la creación de una Comisión de Derechos Humanos que no tiene efectividad históricamente, como dice el maestro, ni jurídicamente. Abrir la posibilidad para que lo tenga y después, dentro de las consecuencias que hay, plantear la inserción de las sanciones en los reglamentos interiores. Pero el meollo fuerte es la reparación de daño de las víctimas. Bueno, aquí puedo decirles algo, y es que tenemos que plantearnos cuál es el alcance que tenemos como investigadores. Y es que como investigadores nosotros no generamos leyes, ¿sí? Nosotros lo que podemos llegar, a lo que nosotros podemos llegar es hacer un análisis o una descripción de lo que se viene presentando, es decir, de lo que está. Entonces, lo que podemos hacer es un análisis de los aspectos que ha tenido en cuenta la Comisión de Derechos Humanos, y que de pronto contrastarlo con los acogidos o no los acogidos por el gobierno mexicano, pero teniendo en cuenta lo que está, o sea, lo que está publicado, lo que está hecho. Nosotros se recuerden que nosotros no podemos investigar lo que se va a hacer, ¿sí? Hay investigaciones prospectivas o hay investigaciones predictivas, pero no son de este tipo, ¿sí? O hay investigaciones de transformadoras, pero no son de este tipo. Aquí sencillamente lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a analizar, y vamos a analizar las recomendaciones de los derechos humanos y qué vamos a analizar de esa recomendación de los derechos humanos, ¿sí? Y mirar, lo podemos contrastar con la aplicación en la ley mexicana, ¿sí? Pero no podemos llegar y decir que vamos a buscar que se aplique, porque nosotros no somos jueces, no somos legisladores, y así lo seamos, la investigación no lo va a desarrollar. La investigación sencillamente va a llegar a un punto donde va a describir y donde va a señalar la carencia, la falta de aplicabilidad
el problema que se está dando, va a demostrar que eso se está dando, ¿sí? Que otras personas tomen esa información y tomen decisiones y a través de a partir de una investigación se genera una política pública, se genera una ley, bueno, ya esos son efectos de efectos de la investigación, o para eso se hizo la investigación, pero realmente nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces hay que acotar, hay que aterrizar cuáles son las pretensiones que tenemos con la investigación. Sí, yo lo entiendo bien, contesté la pregunta del maestro a mi parecer, pero también usted no me dejará mentir, que si bien es cierto, yo no estoy buscando la creación inmediata de una legislación ni creándola, la doctrina es una fuente formal del derecho y al nosotros hacer una buena investigación, estamos creando una doctrina y toda doctrina trae una resolución y una hipótesis por comprobar, que es lo que yo platiqué con el maestro. Que de ahí salga o no salga, pues es lo mismo que yo mande al Congreso local una iniciativa de ley, ¿verdad? No, yo estoy haciendo una doctrina. No. Así es. Sí entendí, sí entendí, Jorge Salvador. Habla Salvador Rodríguez, entendí el final de tu comentario. Parga, Jorge Salvador Parga. Y me queda muy claro, ¿no? Sí, pero sí también, yo creo que como citaban ahorita, el motivo de toda investigación es generar un cambio, ¿no? Sí. Y esos cambios son complejos, sí, y yo creo que la parte de la investigación se debe de visualizar desde la perspectiva de que vas a generar un cambio, tal como lo menciona Parga, ¿no? Sí. Sí. La situación solamente es de que nosotros aterrizamos el sentido en este punto, la problemática, que sabemos que hay demasiadas problemáticas, sobre todo cuando hablamos de la cuestión jurídica o de aplicación de la normativa, y en ese punto, pues contribuir en esa situación, como usted lo ha mencionado, en las cuestiones de la doctrina establecida como tal, para poder generar, que claro que sí nos serviría en una cuestión de iniciativa de ley, que sería excelente que pudiera contribuir en ese sentido y pudiésemos aplicar generar esta normativa, ¿no? En ese sentido, sí, una vez que ha pasado a la cuestión de la iniciativa, pues ya podemos estar hablando ahora sí de reformar, crear una ley y sobre todo hacer otras cuestiones, sobre todo en estas cuestiones de cambio y que sabemos que en el sistema mexicano pues es muy necesario y sobre todo cuando hablamos de las cuestiones de la reparación del daño en la víctima. Entonces, está muy bien, solamente es cuestión de enfocar un poquito más la cuestión de la idea para poder proyectarlo en ese punto y siendo en ese sentido poder darle la proyección de la investigación que usted está en este punto manifestando. Entonces vamos a dar continuidad. Gracias por la aclaración. Gracias. Vamos a dar continuidad en las cuestiones, ya seguiría ahorita, bueno, el planteamiento del problema lo vimos el día de ayer, esas son unas de las cuestiones que se tienen que desarrollar en la tarea que nos llevamos en el aspecto de las 3 calificaciones, antecedentes jurídicos, históricos, científicos, y terminamos con ese punto del planteamiento, un párrafo, y hacemos una pregunta. Sí, sobre todo relacionado con mi planteamiento y con mi problema de investigación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque ya sería pasar al tema de la hipótesis, que en este caso, bueno, ya lo desarrolla aquí el doctor Carlos. ¿Tienen alguna pregunta acerca del planteamiento del problema? Bueno, entendemos que entonces no habría ninguna duda. ¿Continuamos? ¿Listo? Adelante. Ok, entonces, como no hay ninguna duda, vamos a podemos hacer un recorderis de todo lo que hemos trabajado hasta el momento y poder decirle, bueno, hablamos primero de una idea de investigación y creemos que la idea de investigación se plasma en un título de investigación que no debe ser de más de 13 palabras, que debe involucrar las variables que vamos a trabajar,
que debe involucrar el tiempo y el espacio donde vamos a hacer. Y pasamos después a lo que es la delimitación del problema, que básicamente es qué vamos a hacer, ¿sí? Cómo lo vamos a hacer, a través de qué lo vamos a hacer y cuáles serían los resultados esperados de esta investigación. Seguimos entonces identificando los antecedentes científicos, jurídicos e históricos del problema de investigación. Aterrizamos con esos estudios de antecedentes, aterrizamos en un párrafo que describe todo mi problema, ¿sí? Entonces, en un párrafo donde dice cuál es el problema sustentado en todos estos antecedentes y que va relacionado con la pregunta problema. Entonces, por lo menos, si yo digo, ¿sabes qué? Es que sencillamente tengo hambre, la pregunta problema es ¿qué debo hacer para mitigar el hambre? ¿Sí? Mi problema es que tengo hambre, la pregunta problema es ¿qué debo hacer para mitigar el hambre? Y hasta este punto llevamos ya el trabajo adelantado. Entonces, la pregunta sería, aquí lo que debemos llegar es a la respuesta de esa pregunta. Entonces, a esa tentativa respuesta de esa pregunta le denominamos hipótesis, ¿sí? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, todo lo que venimos trabajando tiene que ir totalmente coherente y totalmente de la mano. Entonces, la hipótesis es la respuesta a la pregunta problema. Es una tentativa respuesta, no es la respuesta. Es una tentativa respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo en nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Decimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la comida. Sencillamente tengo un antecedente, es que no he podido comer, ¿sí? Y como no he podido comer, me estoy deshidratando y eso me genera hambre. Entonces la pregunta problema es, ¿qué debo hacer para mitigar el hambre? La tentativa respuesta es comer, ¿sí? O puedo también canalizarme algún suero o buscar alguna forma de hidratarme, ¿sí? Entonces, esa respuesta se le denomina hipótesis. Y las hipótesis pueden ser, pueden ser hipótesis de trabajo, que básicamente es la hipótesis que yo desarrollo, que yo planteo, como lo que voy a buscar al aplicar mi proyecto de investigación. Bueno, vamos a hablar primero de todas las hipótesis. Puede ser hipótesis nula, puede haber una hipótesis alternativa y puede haber una hipótesis estadística. Hay otras miles cantidades de hipótesis en el tema de investigación, pero para los temas prácticos creo que estas son suficientes. Entonces, hablamos de la hipótesis del trabajo que propone relaciones entre variables. Entonces, si nosotros vamos a hablar con el estudio, porque siempre nos dicen que siempre utilizamos temas de ciencias sociales, vamos a hablar, está el profesor que está haciendo la investigación sobre contaminación y salud. ¿No está? Sí. Bueno, profe, ¿cuál es la hipótesis de su trabajo de investigación? La voy a leer un momento. ¿O cuál es la pregunta de primero? Primero vamos a empezar. ¿Cuál es la pregunta de su trabajo de investigación? Okay, un momento, estoy abriendo el archivo. Oye, Carlos, nada más una pregunta antes de que intervenga nuestro compañero. Hay diversos autores, o hay algunos autores que te dicen que cuando se realiza una investigación descriptiva no se generan hipótesis, pero hay otros que dicen que no es válido, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Y lo sustentan en que debe de llevar hipótesis cuando
vas a usar un aspecto comparativo cuando va a ser cuantificable. O sea, ahí generas luego mucha confusión entre la gente, porque le dices, no debe llevar hipótesis de acuerdo a tales autores, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente leen otro. Muy bien. Y dicen, bueno, sí debe llevar hipótesis porque lleva un aspecto cuantitativo. Tu sugerencia, ¿cuál sería al respecto, no? Porque aquí estamos hablando mucho de descripción de problemáticas y de acuerdo a lo que manejan los teóricos, pues no deberían llevar hipótesis, ¿no? Sí, pero finalmente si metes un aspecto cuantitativo, tienes que meter una hipótesis, ¿no? ¿Tu sugerencia cuál sería? Bueno, no solamente son las dos opciones que usted plantea, espérese un momentico, doctor José, déjeme terminar de abordar esto que es un tema muy importante. El doctor Salvador plantea algo que es muy interesante, muy importante. No solamente se habla de que en metodología cualitativa no debe llevar hipótesis, es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Pues nosotros no trabajamos en metodología cualitativa con variables, sino con categorías. Y en metodología cuantitativa es cuando nosotros generamos hipótesis, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay un tipo de investigación que es la investigación transformativa, hay un tercer punto. Y la investigación transformativa se generan propósitos, ¿sí? Entonces, este tipo de investigación es la donde nosotros llegamos a una comunidad y empezamos a intervenir, se llama la investigación acción participante, donde nos involucramos en una comunidad y a raíz de la comunidad empezamos a desarrollar y empezamos a generar transformación en la comunidad. Y se generan propósitos porque no podemos hipotetizar porque los cambios van en torno a los resultados que se encuentran en la comunidad, ¿sí? Entonces, lo que dice el profesor muchos teóricos lo trabajan y es cierto, cualitativamente nosotros lo que vamos es en un proceso de descripción y no de comprobación, ¿sí? No de correlación, entonces por eso no se generan hipótesis cualitativas en un marco cualitativo y en las investigaciones de transformación se generan propósitos en vez de hipótesis. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, gracias por los comentarios. Sí, buenas tardes, tengo una duda. Mire, entonces, en el área educativa, o sea, se utiliza mucho el corte cualitativo. De hecho, mi idea de investigación es descriptivo. Ahí no, o sea, no vamos a manejar una hipótesis, o cómo se maneja esto. No, o sea, doctora, en el área educativa nosotros podemos trabajar cuantitativamente. Por ejemplo, le planteo, su clase es una clase cuantitativa, ¿sí? Usted, por ejemplo, empieza a diseñar un programa que dicta durante todo el semestre o hace una evaluación previa, diseña un programa que trabaja durante todo el semestre y la evalúa finalmente, ¿sí? Entonces, básicamente, cuantitativamente usted se da cuenta si su programa es efectivo o no, porque el examen final y el examen inicial son diferentes, los estudiantes obtienen diferentes resultados. ¿Sí? Eso es cuando... No me expliqué bien, o sea, sí, entiendo que puedo hacer un comparativo que sea una investigación cuantitativa aún en el área de educación, pero si mi idea si mi idea, todo lo que yo he venido trabajando para este taller es una idea de una tesis cualitativa, de una investigación cualitativa, entonces no voy a manejar una hipótesis. No maneja hipótesis. Ahí básicamente lo que se busca, lo que se debe plantear es el objetivo general, que sería la meta de su proyecto de investigación. ¿Sí? El objetivo, nada más. Muy bien. Y una segunda pregunta rapidita. También en el aspecto de los antecedentes jurídicos en educación, pues, ¿qué tenemos? Ahí podemos hablar de leyes de la Secretaría de Educación Pública o reformas de la Secretaría. ¿Ese es nuestro aspecto jurídico? Sí, es que dependiendo del problema se genera el aspecto jurídico. Por ejemplo, les puedo contar yo en Colombia, para que surgiera la ley de convivencia escolar,
tuvo que existir 5 sentencias de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, ¿sí? Y tuvo que existir tuvo que haber una sentencia que lo obligaba al gobierno a construir una política de convivencia escolar, ¿sí? Pero también, ¿cuál es el método, o sea, cuál es la temática que usted está trabajando? No sé, educación virtual. Entonces, vamos a la ONU que habla de educación virtual. Vamos a la ley de educación mexicana que habla de educación virtual. De acuerdo, ¿sí? Sí, sí, muy bien. Y esos son los antecedentes de su temática. O sea, usted tiene que identificar cuál es su problemática y buscar los antecedentes, las leyes que trabajan esa temática. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, gracias, doctor. Entonces, vamos a darle ahora sí la palabra al doctor José Benavides. ¿Cuál es tu, Sí. ¿Cuál es su pregunta, problema y cuál es su hipótesis de trabajo? Le voy a leer la hipótesis primero. Los niveles de contaminación reportados para las variables registradas sobre calidad del aire pueden explicar de una manera estadísticamente significativa variaciones y tendencias en datos georreferenciados de consulta capturados por entidades proveedoras de servicios de salud pública. Y le comento que le voy a leer primero la hipótesis porque, al menos como yo he trabajado esta investigación con mis asesores de tesis, tiene que ver un poco con la participación de la profesora que acaba de hablar. Y es que nos comentan que cuando un trabajo no va a requerir una hipótesis, se pueden utilizar preguntas de investigación y viceversa. En mi caso, yo no desarrollé preguntas de investigación por tener una hipótesis. No, Doc. La pregunta de investigación es la pregunta orientadora. Lo que nosotros, o sea, todo trabajo de investigación tiene que llevar una pregunta de investigación. ¿Por qué? Es donde se cimenta el problema, es donde se concreta el problema de investigación, ¿sí? Usted va a presentar, por ejemplo, deme su título de investigación. Ahí voy. ¿Cuál es su título? Ahí voy. No, me lo sé de memoria. Es... Los contaminantes. Aquí lo tengo tal cual. Impacto de los contaminantes en el aire en la salud poblacional en el área metropolitana de Monterrey en 2017-2019. Listo. ¿Me escuchó? Sí, señor. Ahora, convierta ese título en pregunta. Ok, sería, ¿cuál es el impacto de los contaminantes en el aire? ¿O qué impacto tienen los contaminantes en el aire en la salud poblacional en el área metropolitana de Monterrey en 2017-2019? Ahora, dele la respuesta. Pues sería la hipótesis, ¿verdad? La que acabo de leer. Ajá. Pero, Que o sea, sería, dígame. Sí, dígamela. Pues sería que existe una relación estadísticamente significativa entre esos contaminantes y ese nivel de calidad de salud. ¿Y por qué estadísticamente significativa? Porque el área que estoy estudiando, que es la ciencia de datos, parte de la estadística para hacer análisis. Y no sé si recuerda cuando estábamos hablando sobre la clase de los títulos, justamente, en la que le comenté esto y usted me hizo una aportación sobre que era muy importante hacer una relación o definir la relación entre dos variables que no están relacionadas tal cual. Listo. Entonces, si usted dice, la cuestión es que si trabajamos la hipótesis de trabajo en la relación entre dos variables. Si usted dice que es una estadísticamente significativa, entonces hábleme de una hipótesis nula. La hipótesis nula sería... La hipótesis nula para todos, a ver, para todos. La hipótesis de trabajo es la relación de las dos variables. La hipótesis nula
es la hipótesis que niega esa tentativa respuesta de la relación de las dos variables. Su hipótesis nula, ¿cuál sería, Doc? Sería que no hay una relación estadísticamente significativa entre la calidad del aire y la salud poblacional. Es decir, que las enfermedades reportadas por sistemas de salud son independientes de que el aire sea bueno o malo. Ok. ¿Y qué hipótesis alternativa? O sea, cuando nosotros planteamos una tercera hipótesis es tener en cuenta elementos que no hemos tenido en cuenta. Una tercera hipótesis que no tendría en cuenta las dos variables, sino algún elemento adicional, ¿cuál sería? Estamos tratando también con, y queda dentro de las hipótesis alternativas, el uso de datos climáticos y de, ¿cómo se llama? De latitud y longitud, es decir, no es lo mismo altitudes, cantidad de presión atmosférica y demás para determinar ese tipo de cosas. Entonces sería incluir variables de ese tipo para poder determinar relaciones también. Una hipótesis alternativa, por ejemplo, la temperatura, el calor que genera presión arterial y que eso aumenta las consultas médicas. Bueno, como yo veo la cuestión, la hipótesis de trabajo suya básicamente es identificar la relación, ¿sí?, que tiene el impacto, la contaminación medioambiental en un aspecto específico, porque está tan amplio, tiene que aterrizarlo un poco, en la frecuencia de las consultas médicas. ¿Sí? Eso, ese básicamente es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis habla de una correlación de variables. La respuesta a la pregunta problema básicamente es que la relación del medio ambiente en la salud es significativa, ¿sí? O no, la hipótesis nula sería que no hay ninguna relación entre el ambiente y la salud, ¿sí? La hipótesis alternativa es que el ambiente no genera ningún impacto en salud, la contaminación en el ambiente no genera ningún impacto en la salud, pero sí lo genera los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, ¿sí? Las hipótesis estadísticas se hacen las mismas relaciones, pero se relacionan en términos de número. Y aquí se hablan en términos de proporcionalidad. Entonces, en el tema del profesor podemos plantearla que el tema, la situación de salud o los reportes de salud son directamente proporcional a la cantidad de partículas contaminantes, ¿sí? O así es, son inversamente proporcional a las partículas contaminantes o no tienen ninguna relación. Cuando nosotros decimos que son directamente proporcional, es que decimos, básicamente lo que estamos diciendo es que al aumentar la contaminación, aumentan los casos de problemas de salud. Al disminuir la contaminación, disminuyen los casos de salud. Hay una relación directa, ¿sí? Cuando hablamos inversa, es que sencillamente al aumentar los casos de salud disminuyen, al aumentar los casos de contaminación disminuyen los casos de salud, ¿sí? O a lo contrario, ¿sí? Cuando hablamos de una relación, neutra, donde no hay relación, sencillamente el hecho de que aumente o disminuye, no sencillamente no afecta en nada la consulta de salud. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, de hecho, si quiere puedo mostrar una matriz de correlaciones para ejemplificar lo que acaba de decir. Ya, bueno, no, lo que quiero es que con la tesis suya podamos nosotros explicar básicamente lo que es una hipótesis de trabajo. Entonces, aterrizando en su problema de investigación, como usted va a hacer un modelo de análisis estadístico,
su tesis, su hipótesis, básicamente tiene que ser una hipótesis estadística. Entonces se tiene que determinar en términos de relaciones y de proporcionalidad, o de forma de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, su tesis va a tratar palabras como directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿sí? Así es. Entonces, en el momento de construir su hipótesis, y sí, de cierta forma, sí tiene que construir la pregunta-problema. Si se dan cuenta, el ejercicio que hicimos con el profesor fue, vamos al título, el título convertimos en pregunta-problema, y la pregunta-problema la convertimos en respuesta, ¿sí? Entonces, la hipótesis básicamente es una tentativa respuesta a la pregunta-problema. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda para los otros profesores? ¿Ninguna? Bueno, ahora continuamos entonces con objetivos. La doctora entonces le va a continuar. Bien, una vez que ya tenemos el planteamiento del problema, manifestando que sobre todo ya tenemos las cuestiones, nuevamente, delimitación, antecedentes, planteamiento del problema, pregunta-problema, hipótesis, vamos a determinar las cuestiones de los objetivos. Dentro de los objetivos, manifestamos que esta formulación debe de comprender resultados concretos en el proceso de la investigación. Desde el inicio, desde que hemos estado proyectando las cuestiones del título y sobre todo la problemática o en el planteamiento del problema, ya hemos identificado sobre qué punto nosotros queremos enfocar o hacia dónde queremos acotar el establecimiento del objetivo, es decir, hacia dónde voy a proyectar el punto de mi investigación. Se debe de, la palabra sobre todo en la cual debo de utilizar cuando ya voy a realizar el punto de la descripción de los descriptivos debe estar, de los objetivos, perdón, tiene que estar establecido de una manera en verbo infinitivo. Depende del alcance o depende de la proyección de hacia dónde usted quiere ir, cómo va a guiar ese proceso, a dónde qué es lo que usted va a proyectar con ese tema de investigación. Entre los verbos comúnmente que se pueden utilizar, sobre todo en las cuestiones de estudios científicos, podemos utilizar, analizar, construir, diseñar, comparar, determinar, identificar, plantear. Eso es entre algunos, depende de dónde usted quiera ir. Ahorita voy a proyectar una tabla en la cual vamos a enfocar más, sobre todo en este punto de los objetivos. Vamos a determinar un objetivo general, de lo cual usted tiene ya identificado de manera general hacia dónde va a proyectar esta investigación. Y los objetivos específicos, de los cuales consideramos que sean entre dos, para este ejercicio, entre 3 objetivos específicos que se vinculen con su objetivo general, problemática y título, es decir, con su tema de estudio. El objetivo general, igual, lo va a hacer de una manera en verbo infinitivo. Esto implica la respuesta a la pregunta de la investigación. Sobre todo va enfocado, va relacionado en la cuestión de la hipótesis o en lo cual usted va a determinar este proyecto de investigación. Y el objetivo específico le va a indicar a usted el estadio de cómo usted va a indicar el proceso de investigación o el proyecto de investigación o el trabajo que usted pretende desarrollar. El ejemplo que yo establecí dentro de esta presentación es, bueno, a ver, vamos a adelantarnos un poquito. No. Adelante. Ahí. Determinando el tema de lo cual proyectaba el día de ayer, en mi tema de investigación, cuando yo hablé de los derechos procesales en los grupos vulnerables entablados o enmarcados dentro de la normativa nacional e internacional, ayer también establecí un ejercicio en el cual, bueno, un ejemplo de cómo yo proyectaba las cuestiones de los antecedentes y cómo puedo proyectar, incluso terminé con el planteamiento de la pregunta de investigación. ¿Cuál sería mi objetivo general dentro de ese ejemplo? Digo, para darle relatividad o vinculación al ejemplo que venía proyectando desde el día de ayer. Mi objetivo general es analizar esos derechos procesales, analizar el derecho procesal de los grupos vulnerables desde el contexto legal. Lo estoy hablando de una manera general porque el contexto legal interviene o relaciona el punto normativo nacional e internacional. Eso ya lo tengo vinculado con mi tema.
Mi tema es derechos procesales de los grupos vulnerables desde la normativa nacional e internacional. Por lo tanto, mi objetivo general es analizar esos derechos procesales en esa población, en esos grupos vulnerables, desde esa normativa. Entonces, yo voy a generar un estudio dentro de mi proyecto de investigación donde analizo cada una de estas variables desde el contexto histórico, jurídico y científico relacionado en el punto de identificar cuáles son esos derechos procesales. Por eso lo manifiesto en acto seguido al decir objetivos específicos, conocer la clasificación jurídica y doctrinal que marca la población vulnerable, porque dentro del proyecto de investigación voy a identificar cuáles son esos derechos que enmarca por cada uno de las establecidos meramente como tal, hacia lo que se conoce por la doctrina o por el término jurídico como población vulnerable. Y mi segundo objetivo sería establecer el esquema normativo. Yo voy a decir dónde lo voy a encontrar. Estos están relacionados con mi objetivo general relacionado con mi tema de estudio. Por lo tanto, la recomendación que se hace o que deberíamos determinar en este sentido es consultar en este tema la tabla de taxonomía de Bloom, donde yo puedo identificar una serie de verbos en esta característica infinitivo, ya enfocando a dónde usted va a llevar el proyecto de investigación. Si usted va a analizar dentro de su proyecto de investigación el acto que requiere la comprensión de este estudio jurídico, bueno, lo puedo determinar aquí en el color, sobre todo en las cuestiones de las columnas. Si hablo de comprender, puedo utilizar las infinitivos que está en la parte de abajo, en la parte de clasificar, comparar, ejemplificar, explicar. Depende de lo que usted quiera proyectar. Si yo hablo de aplicar y así de una manera consecutiva. Si usted reflexiona, analiza la tabla y proyecta hacia dónde usted quiere guiar su proyecto de investigación, entonces usted podrá determinar en cuál de estas columnas usted va a aterrizar su tema de estudio, enfocado hacia dónde usted lo va a proyectar. Para este punto, no sé si tengan ahorita alguna duda para darle 5 minutos para que usted pueda desarrollar el objetivo general con sus 2 o 3 objetivos específicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Se me hace que se me desconectó la presentación. Permítanme tantito. Quisiera preguntar, no sé si ustedes tengan alguna duda hasta este momento. Todo bien. Bien, entonces les damos, por favor, 5 minutos para que usted en este ejercicio establezca cuál va a ser el objetivo general de su investigación y cuáles van a ser sus objetivos específicos. A lo mínimo 2 objetivos específicos, máximo 3 objetivos específicos y el objetivo general. Retomamos. ¿Quieres comentar algo? Sí. Es importante mencionar que los objetivos específicos son los pasos, ¿sí? O los peldaños que tenemos que subir para cumplir el objetivo general. Entonces, el objetivo general debe ser de mayor envergadura que los objetivos específicos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese orden de idea, planteen sus objetivos específicos con lo que ustedes vienen trabajando. Y nos vemos ahorita en 5 minutos. ¿Podrían poner la filmina donde viene la definición de objetivo general y objetivo específico? Gracias. Bien, muchas gracias a usted.
Vamos a continuar con la actividad, que sé que ya estamos en tiempo y todavía nos falta parte de la justificación y la rúbrica que vamos a desarrollar para la siguiente semana. Entonces, quisiera, por favor, alguna aportación de alguno de ustedes respecto a los objetivos. ¿Cómo lo desarrolló? Si quiere, yo le comento lo que entendí. A ver, adelante, licenciado. Soy Jorge Parga, de los Derechos Humanos. Yo, por lo que entendí, puse el objetivo general: demostrar la vinculación directa que existe entre el incumplimiento de las resoluciones de las comisiones estatales de derechos humanos y su carencia de fuerza obligatoria de las mismas. ¿Y sus objetivos específicos? Sería demostrar las constantes violaciones a esas recomendaciones y que, a pesar que algunos derechos humanos están en la propia Constitución, las infracciones a los mismos quedan impunes. Que vendría siendo lo que me comentaba el doctor hace rato, no me acuerdo cómo le llamó él, que debía escalonar a llegar hasta lo que quería demostrar, pero no sé si entendí bien lo de los objetivos específicos. Bien, el punto de los objetivos específicos, vamos a decir que es la guía que nosotros determinamos en cómo vamos a encauzar nuestro proyecto de investigación. Al momento de decir que sería vamos a ponerlo en términos de mayor jerarquía, estaría establecido en el objetivo general para luego darle secuencia con los objetivos específicos, ¿sí? Y aterrizar el punto del proyecto de investigación.
Si usted manifiesta dentro del objetivo general que usted va a demostrar las violaciones que se establecen dentro de las recomendaciones en los derechos humanos, La vinculación que hay. Es decir, bueno, este verbo que usted está utilizando, quisiera yo entender, o sobre todo interpretar, que usted va a desarrollar un proyecto en el cual vamos a encontrar que específicamente existe esta vinculación en las violaciones de los derechos humanos. Pero podríamos utilizar un verbo en reflexionar las recomendaciones establecidas por los derechos humanos, porque usted reflexiona, usted analiza esas recomendaciones, entonces usted va a proyectar los objetivos específicos, a decir que va a identificar los elementos o la normativa que tipifica los derechos humanos, o o comprender o conocer la normativa nacional e internacional en el marco jurídico de los derechos humanos. Entonces, puedo determinarlo en ese punto para poder darle la guía o poder darle la proyección al proyecto de investigación que usted está entablando, porque usted determina que el proyecto va a ir en ese cauce a determinar que no hay, que el efecto de la no coercitividad está manifestando que hay alguna carencia en la cuestión de la reparación del daño. Entonces, es en este punto de coordinar nada más la idea de la guía que usted quiere llegar dentro del proyecto de investigación. Mi recomendación sería esa, porque al final del camino, si utilizamos un proyecto de investigación como tal para determinar que existe esa carencia, pues lo podríamos enfocar de esa manera, dentro del análisis, dentro de la reflexión o dentro del conocimiento. Porque al decir, porque como vamos a hacer un análisis, si al determinar, al especificar que es demostrar, pues entonces ya nada más identificar que usted va a hacer dentro de ese proyecto todo lo necesario para demostrar ese vínculo en esa violación de los derechos humanos. Entonces ya nada más sería enfocar hacia dónde usted lo va a proyectar. Perfecto, sí, queda mejor analizar la vinculación. Bien. Gracias. Gracias, maestro. Le damos continuidad. Vamos a darle ya continuidad. De todas maneras, esto va a quedar dentro de las actividades. Se va a quedar dentro de la actividad del planteamiento del problema con la pregunta-problema. Creo que ya habían subido la actividad de los antecedentes. Va a quedar en las actividades de los objetivos generales y los específicos. Y pues en este momento yo termino con mi intervención. Nos quedan 15 minutos. Va a continuar el doctor Carlos para terminar con la justificación y la rúbrica de la siguiente semana. De todas maneras, digo, pues aquí tenemos el chat si hay alguna duda. Gracias. Muy buena. Entonces, ahora ya después que nosotros planteamos un título, escribimos los antecedentes, planteamos un problema y planteamos una pregunta-problema, planteamos una hipótesis y planteamos los objetivos, vamos a decir por qué es pertinente o por qué es importante esta investigación. Básicamente, simule que usted va a vender esta investigación, ¿sí? Simule que para venderla, que primero tiene que saber a quién se la va a vender y decir por qué es importante a quién se la va a vender, ¿sí? Entonces, aquí cuando nosotros desarrollamos, tenemos que identificar cuál es el valor potencial que tiene nuestra investigación y decir para qué sirve, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia social? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? O sea, y hablar de sociedad es la sociedad que se vería beneficiada de esta investigación. Entonces, si nosotros estamos hablando de temas de derechos humanos, ¿qué sociedad se está viendo beneficiada con una investigación de derechos humanos? Entonces, hay una sociedad académica, hay una sociedad de abogados, hay una sociedad científica. ¿Qué tipo de sociedad estamos nosotros? Estamos trabajando el tema de educación, la sociedad académica, la sociedad de profesores, ¿sí?
quiénes y de qué modo se benefician de los resultados de investigación. Un ejercicio que yo siempre sugiero para hacer una justificación es que describan cuáles son las personas involucradas, lo que en administración se le llama stakeholders, cuáles son las personas vinculadas, cuáles son las personas que tienen que ver con su investigación. Y haga un análisis. Usted está haciendo una investigación en educación, hable de los estudiantes, hable de los directivos, hable de los profesores, hable de los directivos, los políticos de la educación, hable de la investigación científica, ¿sí? Y también involúcrese usted como investigador. ¿Qué beneficio recibe usted como investigador al desarrollar esta investigación? En cuanto al valor teórico, nosotros, eso va más que todo a estudios. Lo primero que va a decir usted es que su investigación tiene que desarrollarse un marco teórico y usted tiene que decir, ¿sabes qué? El concepto, no sé, de derechos humanos nunca se estudió científicamente, nunca se hizo un análisis del concepto en 50 años. Entonces usted lo va a aportar y usted lo va a decir, ¿sabes qué? El concepto pareciera que le hace falta una variable y eso hace parte de sus hallazgos de investigación, así no sea eso, no sea la idea hacer ese tipo de cosas. Pero también, ¿cuál es el valor teórico que nosotros le vamos a aportar? Por ejemplo, alguien hizo una investigación sobre e-learning y determinó que e-learning es una disciplina científica. ¿Y por qué? Porque sencillamente tiene la producción, tiene las revistas, tiene el discurso bastante consolidado y se que logró categorizar como una disciplina científica. Hoy en Scopus ya aparece esa investigación, ya generó impacto y ya aparece como e-learning como una disciplina científica. Entonces, eso es el valor teórico, ¿sí? ¿Cuál teoría va a refutar? Por ejemplo, mi proyecto de investigación, nosotros estábamos demostrando si la mediación era ciencia o no era ciencia, ¿sí? Entonces, o sea, si decimos que es ciencia, ¿qué teoría nos dice que realmente es ciencia? Si decimos que no, ¿qué teoría estamos refutando que no es ciencia? Entonces, eso es el valor teórico y también decir, ¿sabes qué? La investigación se debe seguir por aquí en el tema y decir cuáles son los lineamientos, cuáles son las tendencias que debe tener la investigación. Por último, la parte de utilidad metodológica, ¿sí? Esta investigación que yo estoy desarrollando puede ser homologada, puede ser replicada de forma metodológica, o sea, el instrumento, la metodología, la forma como se abordó puede ser utilizada en otra temática. Entonces, por ejemplo, yo trabajé el tema de mediación, pero la metodología, y utilicé una metodología que nunca nadie había utilizado en el tema de mediación, pero también se puede utilizar en el tema de arbitraje, también se puede utilizar en el tema de derecho, también se puede utilizar en otros temas. Y que puede ser, o sea, que hay una replicabilidad, ¿sí? O que el instrumento o la forma de análisis mía puede ser replicada, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que justificar. Entonces, hay que hacer párrafos donde nosotros respondamos a estas preguntas, ¿sí? Y que vayamos directo a dar respuesta por qué es pertinente, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, digo, ¿para qué sirve esta investigación? ¿A quién le sirve? ¿Sí? Entonces, podemos decir, no, esta investigación le sirve a la Secretaría de Educación. Sí, pero ¿y cómo le sirve a la Secretaría de Educación? No, le sirve a la Secretaría de Educación porque puede tomar decisiones en torno a la implementación de las estrategias pedagógicas, de las estrategias de las clases en línea, por ejemplo, ¿sí? Le puede servir a la Universidad Ciudadana, ¿sí? A la Universidad Ciudadana porque puede tener insumos que, teniendo en cuenta investigaciones desarrolladas en su claustro, que puedan
ayudar o que puedan tomar decisiones sobre la forma de atención a los estudiantes. Dígame. Carlos, una pregunta. Entonces estás diciendo que este reto nos puede ayudar a evaluar la viabilidad del proyecto. La justificación es para decir qué tan viable es nuestro proyecto. O sea, entonces. Y en caso dado, o sea, para atrás o modificar el título y las variables. Claro. O sea, no tendría que modificar el título ni las variables. O sí, no sé, ya eso va dependiendo de usted. Pero por lo menos cuando usted dice, o sea, vamos a hacer un ejemplo práctico. Usted va a ir a comprar un sofá, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que preguntarse es, ¿yo tengo un espacio para tener un sofá? ¿Tengo el dinero para comprar el sofá? ¿Realmente lo voy a utilizar? ¿Realmente es una necesidad? ¿Sí? ¿Realmente soluciona un problema? Entonces mi hipótesis cambia. No es la hipótesis. O sea, aquí lo que usted está haciendo es escribir. Usted va a escribir aquí por qué es importante su investigación. Ok. O sea, por qué es importante y por qué es pertinente. ¿Por qué se la deben comprar? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, gracias. Quedan con esto para que desarrollen una justificación. La justificación pueden ser unos 4 párrafos, ¿sí? Sí, unos 4 párrafos y ustedes ya describan la pertinencia de su investigación. Entonces, para terminar, vamos a hacer un recorderis de todo en el tema de que, bueno, planteamos lo que es un tema de investigación, dijimos que es una delimitación, que es un antecedente del problema, que es un planteamiento del problema. Entonces, podemos hacer un ejercicio práctico para cerrar esto. ¿La doctora Margarita sigue por ahí? Doctora Margarita Sí, aquí estoy, sí. Doctora, dígame cuál es el título suyo. A ver, aquí lo tengo, un segundo. Ay, un segundo, por favor. La música como herramienta motivacional para el aprendizaje del idioma inglés. Ahora, ¿cuál es su pregunta problema? Mi pregunta problema es, ¿de qué manera se favorece la motivación del alumno principiante por aprender inglés al utilizar la herramienta de la música? Bueno, doctora, tenga en cuenta que en su título usted no habla de la característica del estudiante. Voy. Sí, se da cuenta. El ejercicio que tenemos que hacer es este. Ya. Entonces, o sea, ya capto muy bien. Entonces, la invito a que su título lo convierta en pregunta. O sea, agrego al estudiante en la pregunta. Mi título puede ser la música como herramienta para así como tal, la motivación del estudiante. Todo esto. A ver, ¿cómo lo tiene? Tal cual como lo tiene. Ahorita nada más dice música como herramienta para mejorar la motivación del alumno por aprender inglés. Lo estoy cambiando para ponerle... No. Déjemelo tal cual como estaba. Ok, perdón. Aquí. Muy bien. O sea, la música. La música como herramienta para mejorar la motivación en el aprendizaje del idioma inglés. Conviértalo en pregunta tal cual como va. La música como herramienta para... no sé cómo empezar la pregunta. Bueno, si no se le dificulta plantear la pregunta, debe ser porque no hay elementos faltantes en el título. Sí, entonces, tienes razón que si agrego al alumno se me facilita la pregunta, como se la mencioné ahorita, es muy cierto. ¿De qué manera se favorece la motivación del alumno principiante por aprender inglés al utilizar la herramienta de la música? ¿Esa pregunta está bien? Sí, pero revisa, es que la pregunta está bien dependiendo si los elementos están arriba.
Entonces, ahora, esa pregunta conviértala en respuesta. O dele respuesta. ¿Como una hipótesis? Ajá. La música. La hipótesis es que la música favorece la motivación del alumno principiante por aprender inglés al utilizar. No, hasta ahí. La música favorece la motivación del alumno principiante por aprender inglés. Ahora deme una hipótesis neutra o nula. Es que la verdad, siendo sincera, no tengo hipótesis porque no estoy pensando en una investigación cuantitativa. Haga el ejercicio. La música favorece el aprendizaje del idioma inglés. La motivación. La motivación del aprendizaje del idioma inglés. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería lo contrario? La música no favorece la motivación del alumno. ¿Sí ve? Sí. Listo. Entonces, claro. Ahora, convierta eso en un objetivo general. Conocer la manera en la que se favorece la motivación de los alumnos al utilizar la herramienta de la música durante el aprendizaje del inglés. O podría ser analizar la música como herramienta de motivación del aprendizaje del inglés. Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué necesitaría usted para analizar la música como herramienta para el que favorezca el aprendizaje del inglés? ¿Qué necesito hacer ya durante una aplicación, digamos, ya con los alumnos? ¿Cuáles serían los pasos? O sea, lo que le estoy diciendo es el objetivo general básicamente es descomponerlo en pasos, ¿sí? Entonces, si usted va a analizar qué necesita para analizar que la música sea una herramienta o pueda evaluar que sea una herramienta que facilite el idioma inglés. Pues a mí me llama mucho la atención conocer la opinión de los alumnos al ponerles canciones para que ellos aprendan inglés. Bueno, entonces, describir la receptibilidad, la percepción de los estudiantes sobre las canciones en inglés. Eso sería que un objetivo específico. Ajá. ¿Qué otra cosa? Es que no sé si pueda agregar otra cosa que puedo obtener del mismo estudio, porque como por ejemplo observar si la fluidez del alumno para hablar el inglés por haber estado practicando con música y canciones. Bueno, eso, evaluar, ¿sí?, el impacto que genera la música en esto, en los estudiantes. Ahora también usted ya dice, ¿cómo lo voy a evaluar? Diseñar un programa que contemple el tema de las canciones en inglés en la forma del aprendizaje del idioma. Después, aplicar este programa y evaluarlo y darnos cuenta si realmente la música es una herramienta. Básicamente lo que estamos haciendo es, como un objetivo general, lo seccionamos en pasos, en actividades para poder lograrlo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, entonces, esa es una forma de que todos podemos construir nuestro proyecto de investigación. El título, la pregunta problema, el objetivo, ¿sí? La hipótesis, sencillamente lo único que tiene es que cambiar una palabra y convertirlo en eso para que haya total coherencia entre todo el trabajo de investigación. Es decir, el título lo convierte en pregunta, ya es pregunta-problema. La pregunta-problema la convierte en hipótesis y ya en respuesta a la pregunta-problema y ya tiene la hipótesis. La hipótesis la convierte en la meta o en objetivo, o la pone en verbo infinitivo y ya tiene el objetivo general. Entonces, la justificación es cuál es la pertinencia que tenemos, ¿sí? Y vamos a trabajar el tema de metodología. Básicamente, de esa forma, le estamos dando coherencia a todo el trabajo que hemos desarrollado. Teniendo en cuenta que los elementos con el ejercicio de la profesora, los elementos que están en el título, que están en la pregunta problema, nos aseguremos que estén
en los demás elementos. Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Carlos, estaríamos utilizando la taxonomía de Bloom. Entonces, si ella dice analizar, yo debo ver cuáles son los verbos que van antes de analizar, porque no puedo crear. Crear es el paso tope, pero si voy a analizar, tengo que hacer síntesis o hacer evaluaciones. Es un ejemplo. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, por ejemplo, yo les voy a, siempre trato de plantear temas de comida para que podamos entender, porque siempre como que estamos muy afines a la comida. Por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes, el objetivo general es elaborar un taco. Y para elaborar un taco, ¿qué tengo que hacer? Calentar la tortilla, calentar el guiso y poner el guiso en la tortilla y doblar la tortilla y ya tengo un taco. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Hacer un taco. Entonces, debes de... ¿Ya? Entonces, no puedo decir que para hacer un taco voy primero a doblar la tortilla, luego a guisar y todo esto. Son los pasos que yo debo hacer porque el objetivo general es a donde yo quiero llegar, es hacer un taco. Y para hacer un taco tengo que seguir estos pasos o tengo que hacer estas actividades. Lo planteo como quien va para su casa, ¿sí? Entonces tengo que agarrar de la universidad a su casa, tengo que salir, agarrar el carro, tomar el camión que me lleve a la casa, ¿sí? ¿La meta cuál es? Llegar a la casa. ¿Cuáles son las actividades que hay entre la universidad y llegar a la casa? Tomar el camión, tomar el carro, agarrar carretera, toda esa cuestión, todo eso que pasa antes de llegar a la meta final. ¿Estamos? Comprendes, analizas y evalúas. Ajá, sí, señor. Ok, para poder crear. Sí, señor. Ahí tiene usted, igual tiene varios ejemplos y varias cosas que pueden hacer. Lo importante es que en la taxonomía de Bloom te evalúa qué elementos, qué métodos o qué objetivos deben tener. Entonces, para cerrar esta sesión, queda hasta el 30, tienen ustedes plazo para entregar el trabajo que lleve una portada, que sea en formato Word, que sea con tipo de letra serifa, ¿sí? Que tenga número, sin serifa, que sea de número 12, espacio y medio, con numeración en las páginas. Importante, o sea, sí que utilicen normas APA. Si hay algún profesor que está utilizando IEEE o que está utilizando la Chicago o que está utilizando otra norma, utilice una sola norma. O sea, no me haga una mezcla de IEEE con normas APA o de Vancouver con normas APA, ¿vale? Si va a utilizar una, utilice una en los dos documentos. De 7 a 10 cuartillas para entregar el 30 de junio. Mañana la clase la va a dar la doctora Minerva y va a trabajar el tema de la escogencia de la metodología de investigación. Entonces, esperemos que hasta aquí haya quedado claro lo que hemos planteado en el curso, que básicamente trabajamos temas de redacción, temas de planteamiento del problema, la importancia de la investigación. Primero, luego la importancia de investigación en la maestría, cuál es el planteamiento, cómo fue un planteamiento del problema o un protocolo de investigación, que es lo que estamos trabajando ahorita, el tema de la redacción, y todo esto esperemos que ustedes lo puedan desarrollar en un protocolo, ¿sí? Y que ustedes lo puedan hacer, replicarlo con sus estudiantes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, en el aspecto jurídico. Sí, yo. Perdón, en el aspecto jurídico, tengo que puedo mostrar nada más 4 elementos de legislación, o tienen que ser todos hasta donde llegue, igual que el científico. No. A ver, la investigación la delimita usted. O sea, y usted sabe hasta dónde quiere llegar. Si usted quiere ir hasta cuando Adán mordió la manzana,
esa es decisión suya, ¿sí? La investigación tiene que, o sea, la delimita usted. ¿Qué es el que nosotros sugerimos siempre? Que las investigaciones, en investigaciones de ciencias sociales no lleven referencias más allá de entre 6 y 10 años, que son las más largas. En tema de salud no debe llevar más de 3 años. En temas de ingeniería creo que están entre 3 y 5 años, ¿sí? Pero usted es el que limita desde cuándo quiere usted, qué legislación quiere utilizar usted. O sea, porque de nada le sirve a usted citar la Constitución Política de México cuando lleva 100 años, ¿sí? Y resulta que lo que usted le necesita es la reforma que salió hace 5 meses. ¿Para qué va a citar de cuando se escribió la Constitución Política desde hace 100 años? ¿Sí? Lo que interesa básicamente para su trabajo en este punto de antecedente es